No acabó de decir esto el duque cuando don Juan, con extraña ligereza, saltó del caballo y acudió a besar los pies del duque. Pero por presto que llegó, ya el duque estaba fuera de la silla, de modo que le acabó de apear en brazos don Juan. El señor Lorenzo, que desde algo lejos miraba estas ceremonias, no pensando que lo eran de cortesía, sino de cólera, arremetió su caballo, pero en la mitad del repelón le detuvo, porque vio abrazados muy estrechamente al duque y a don Juan, que ya había conocido al duque. El duque, por cima de los hombros de don Juan, miró a Lorenzo y conocióle, de cuyo conocimiento algún tanto se sobresaltó y, así como estaba abrazado, preguntó a don Juan si Lorenzo Bentivogli, que allí estaba, venía con él o no, a lo cual don Juan respondió: apartémonos algo de aquí, contaréle a vuestra excelencia grandes cosas. Hízolo así el duque, y don Juan le dijo: señor, Lorenzo Bentivogli, que allí veis, tiene una queja de vos no pequeña. Dice que habrá 4 noches que le sacastes a su hermana, la señora Cornelia, de casa de una prima suya, y que la habéis engañado y deshonrado, y que quiere saber de vos qué satisfacción le pensáis hacer para que él vea lo que le conviene. Pidióme que fuese su valedor y medianero. Yo se lo ofrecí porque, por los barruntos que él me dio de la pendencia, conocí que vos, señor, erades el dueño de este cintillo, que por liberalidad y cortesía vuestra quisisteis que fuese mío. Y viendo que ninguno podía hacer vuestras partes mejor que yo, como ya he dicho, le ofrecí mi ayuda. Querría yo agora, señor, me dijésedes lo que sabéis acerca de este caso y si es verdad lo que Lorenzo dice. Ay, amigo, respondió el duque, es tan verdad que no me atrevería a negarla aunque quisiese. Yo no he engañado ni sacado a Cornelia, aunque sé que falta de la casa que dice. No la he engañado porque la tengo por mi esposa. No la he sacado porque no sé de ella. Si públicamente no celebré mi desposorio, fue porque guardaba que mi madre, que ya está en lo último, pasase de esta mejor vida, que tiene deseo que sea mi esposa la señora Livia, hija del duque de Mantua. Y por otros inconvenientes quizá más eficaces que los dichos, y no conviene que ahora se digan. Lo que pasa es que la noche que me socorristeis la había de traer a Ferrara porque estaba ya en el mes de dar a luz la prenda que ordenó el cielo que ella depositase. O ya fuese por la riña, o ya por mi descuido, cuando llegué a su casa hallé que salía de ella la secretaria de nuestros conciertos. Preguntéle por Cornelia, díjome que ya había salido y que aquella noche había parido un niño, el más bello del mundo, y que se le había dado a un Fabio, mi criado. La doncella es aquella que allí viene, el Fabio está aquí, y el niño y Cornelia no aparecen. Yo he estado estos 2 días en Bolonia, esperando y escudriñando oír algunas nuevas de Cornelia, pero no he sentido nada. De modo, señor, dijo don Juan, cuando Cornelia y vuestro hijo pareciesen, ¿no negaréis ser vuestra esposa y él vuestro hijo? No, por cierto, porque aunque me precio de caballero, más me precio de cristiano, y más que Cornelia es tal que merece ser señora de un reino. Pareciese ella, y viva o muera mi madre, que el mundo sabrá que, si supe ser amante, supe la fe que di en secreto guardarla en público. Luego, bien diréis, dijo don Juan, lo que a mí me habéis dicho a vuestro hermano el señor Lorenzo. Antes me pesa, respondió el duque, de que tarde tanto en saberlo. Al instante hizo don Juan las de señas a Lorenzo que se apease y viniese donde ellos estaban. Como lo hizo, bien ajeno de pensar la buena nueva que le esperaba. Adelantóse el duque a recibirle con los brazos abiertos, y la primera palabra que le dijo fue llamarle hermano. Apenas supo Lorenzo responder a la salutación tan amorosa ni a tan cortés recibimiento, y estando así suspenso, antes que hablase palabra, don Juan le dijo: el duque, señor Lorenzo, confiesa la conversación secreta que ha tenido con vuestra hermana, la señora Cornelia. Confiesa asimismo que es su legítima esposa y que, como lo dice aquí, lo dirá públicamente cuando se ofreciere. Conoce asimismo que fue 4 noches a sacarla de casa de su prima
para traerla a Ferrara y aguardar coyuntura de celebrar sus bodas, que las ha dilatado por justísimas causas que me ha dicho. Dice asimismo la pendencia que con vos tuvo, y que cuando fue por Cornelia encontró con Sulpicia, su doncella, que es aquella mujer que allí viene, de quien supo que Cornelia no había una hora que había parido, y que ella dio la criatura a un criado del duque, y que luego Cornelia, creyendo que estaba allí el duque, había salido de casa medrosa porque imaginaba que ya vos, señor Lorenzo, sabía de sus tratos. Sulpicia no dio el niño al criado del duque, sino a otro en su camino. Cornelia no aparece. Él se culpa de todo y dice que cada y cuando que la señora Cornelia aparezca, la recibirá como a su verdadera esposa. Mirad, señor Lorenzo, si hay más que decir ni más que desear, si no es el hallazgo de las dos tan ricas como desgraciadas prendas. A esto respondió el señor Lorenzo, arrojándose a los pies del duque, que porfiaba por levantarlo. De vuestra cristiandad y grandeza, serenísimo y señor y hermano mío, no podíamos mi hermana y yo esperar menor bien del que entre ambos nos hacéis. A ella en igualarla con vos, y a mí en ponerme en el número de vuestro. Ya en esto se le arrastraban los ojos de lágrima, y al duque lo mismo, enternecidos, el uno con la pérdida de su esposa y el otro con el hallazgo de tan buen cuñado, pero consideraron que parecía flaqueza dar muestras con lágrimas de tanto sentimiento. Las reprimieron y volvieron a encerrar en los ojos. Y los de don Juan, alegres, casi les pedían las albricias de haber parecido Cornelia y su hijo, pues lo dejaba en su misma casa. En esto estaban cuando se descubrió don Antonio de Isunza, que fue conocido de don Juan en el Cuartago desde algo lejos. Pero cuando llegó cerca, se paró y vio que los caballos de don Juan y de Lorenzo, que los mozos tenían de discreto y acullá desviado, conoció a don Juan y a Lorenzo, pero no al duque, y no sabía qué hacerse, si llegaría o no a donde el don Juan estaba. Llegándose a los criados del duque, les preguntó si conocían aquel caballero que con los otros dos estaba, señalando al duque. Fuele respondido ser el duque de Ferrara, con que quedó más confuso y menos sin saber qué hacerse. Pero sacóle de su perplejidad don Juan, llamándole por su nombre. Apeóse don Antonio, viendo que todos estaban a pie, y llegóse a ellos. Recibióle el duque con mucha cortesía, porque don Juan le dijo que era su camarada. Finalmente, don Juan contó a don Antonio todo lo que con el duque le había sucedido hasta que él llegó. Alegróse en extremo don Antonio y dijo a don Juan: ¿Por qué, señor don Juan, no acabáis de poner la alegría y el contento de estos señores en su punto, pidiendo las albricias del hallazgo de la señora Cornelia y de su hijo? Si vos no llegárades, señor don Antonio, yo las pidiera, pero pedidlas vos, que yo seguro que os las den de muy buena gana. Como el duque y Lorenzo oyeron tratar del hallazgo de Cornelia y de albricias, preguntaron qué era aquello. ¿Qué ha de ser?, respondió don Antonio, sino que yo quiero hacer un personaje en esta trágica comedia, y ha de ser el que pide las albricias del hallazgo de la señora Cornelia y de su hijo, que quedan en mi casa. Y luego les contó punto por punto todo lo que hasta aquí se ha dicho, de lo cual el duque y el señor Lorenzo recibieron tanto placer y gusto, que don Lorenzo se abrazó con don Juan y el duque con don Antonio. El duque prometió todo su estado en albricias y el señor Lorenzo su hacienda, su vida y su alma. Llamaron a la doncella, que entregó a don Juan la criatura, la cual, habiendo conocido a Lorenzo, estaba temblando. Preguntáronle si conocía al hombre a quien había dado el niño. Dijo que no, sino que ella le había preguntado si era Fabio, y él había respondido que sí,
y con esta buena fe se la había entregado. Así es la verdad, respondió don Juan. Y vos, señora, cerrasteis la puerta luego y me dijisteis que la pusiese en cobro y diese luego la vuelta. Así es, señor, respondió la doncella llorando. Y el duque dijo: ya no son menester lágrimas aquí, sino júbilos y fiestas. El caso es que yo no tengo de entrar en Ferrara, sino dar la vuelta luego a Bolonia, porque todos estos contentos son en sombra hasta que los haga verdadero la vista de Cornelia. Y sin más decir, de común consentimiento, dieron la vuelta a Bolonia. Adelantóse don Antonio para apercibir a Cornelia por no sobresaltarla con la improvisa llegada del duque y de su hermano. Pero como no la halló, ni los pajes le supieron decir nuevas de ella, quedó el más triste y confundido hombre del mundo. Y como vio que faltaba el ama, imaginó que por su industria faltaba Cornelia. Los pajes le dijeron que faltó el ama el mismo día que ellos habían faltado, y que la Cornelia por quien preguntaba nunca ellos la vieron. Fuera de sí quedó don Antonio con el no pensado caso, temiendo que quizá el duque los tendría por mentirosos o embusteros, o quizá imaginaría otras peores cosas que redundasen en perjuicio de su honra y del buen crédito de Cornelia. En esta imaginación estaba cuando entraron el duque y don Juan y Lorenzo, que por calles desusadas y encubiertas, dejando la demás gente fuera de la ciudad, llegaron a la casa de don Juan y hallaron a don Antonio sentado en una silla, con la mano en la mejilla y con una color de muerto. Preguntóle don Juan qué mal tenía y a dónde estaba Cornelia. Respondió don Antonio: ¿qué mal queréis que no tenga? Pues Cornelia no aparece, que con el ama que la dejamos para su compañía el mismo día que de aquí faltamos, faltó ella. Poco le faltó al duque para expirar y a Lorenzo para desesperarse, oyendo tales nuevas. Finalmente todos quedaron turbados, suspensos e imaginativos. En estos se llegó un paje a don Antonio y al oído le dijo: señor, Santisteban, el paje del señor don Juan, desde el día que vuestras mercedes se fueron, tiene una mujer muy bonita encerrada en su aposento, y yo creo que se llama Cornelia, que así la he oído llamar. Alborotóse de nuevo don Antonio, y más quisiera que no hubiera aparecido Cornelia, que sin duda pensó que era la que el paje tenía escondida, que la hallara en tal lugar. Con todo eso no dijo nada, sino callando se fue al aposento del paje y halló cerrada la puerta y que el paje no estaba en casa. Llegóse a la puerta y dijo con voz baja: abrid, señora Cornelia, y salid a recibir a vuestro hermano y al duque vuestro esposo, que vienen a buscaros. Respondiéronle de dentro: hacen burla de mí, pues es verdad que no soy tan fea ni desechada que no podían buscarme duques y condes, y eso me merece la persona que trata con pajes. Y eso se merece la persona que trata con pajes, a las cuales palabras entendió don Antonio que no era Cornelia la que respondía. Estando en esto, vino Santisteban, el paje, y acudió luego a su aposento, y hallando ya a don Antonio, que pedía que le trujesen las llaves que había en casa por ver si alguna hacía a la puerta, el paje, hincado de rodillas y con la llave en la mano, le dijo: en ausencia de vuestras mercedes y mi villaquería, por mejor decir, me hizo traer una mujer estas 3 noches a estar conmigo. Suplico a vuesa merced, señor don Antonio de Isunza, así oigas buenas nuevas de España, que si no lo sabe mi señor don Juan de Gamboa, que no se lo diga, que yo le echaré al momento. ¿Y cómo se llama la tal mujer?, preguntó don Antonio. Llámase Cornelia, respondió el paje. El paje, que había descubierto la celada, que no era muy amigo de Santisteban, ni se sabe si simplemente o con malicia, bajó donde estaban el duque, don Juan y Lorenzo, diciendo: tómale el paje, por Dios, que le han hecho gomar a la señora Cornelia. Escondidita la tenía.
A buen seguro que no quisiera él que hubieran venido los señores para alargar más el gaudeamus 3 o 4 días más. Oyó esto Lorenzo y preguntóle: ¿qué es lo que decís, gentilhombre? ¿Dónde está Cornelia? Arriba, respondió el paje. Apenas oyó esto el duque, cuando como un rayo subió la escalera arriba a ver a Cornelia, que imaginó que había aparecido, y dio luego con el aposento donde estaba don Antonio, y entrando dijo: ¿dónde está Cornelia? ¿A dónde está la vida de la vida mía? Aquí está Cornelia, respondió una mujer que estaba envuelta en una sábana de la cama y cubierto el rostro, y prosiguió diciendo: válamos Dios, ¿es este algún buey de hurto? ¿Es cosa nueva dormir una mujer con un paje para hacer tantos milagrones? Lorenzo, que estaba presente, con despecho y cólera, tiró de un cabo de la sábana y descubrió una mujer moza y de no mal parecer, la cual, de vergüenza, se puso las manos delante del rostro y acudió a tomar sus vestidos, que le servían de almohada, porque la cama no la tenía. Y en ellos vieron que debía de ser alguna pícara de las perdidas del mundo. Preguntóle el duque que si era verdad que se llamaba Cornelia. Respondió que sí, y que tenía muy honrados padres, muy honrados parientes en la ciudad, y que nadie dijese de esta agua no beberé. Quedó tan corrido el duque que casi estuvo por pensar que si hacían los españoles burla de él, pero por no dar lugar a tan mala sospecha, volvió las espaldas y sin hablar palabra, siguiéndole Lorenzo, subieron en sus caballos y se fueron, dejando a don Juan y a don Antonio harto más corridos que ellos iban. Y determinaron de hacer las diligencias posibles y aun imposibles en buscar a Cornelia y satisfacer al duque de su verdad y buen deseo. Despidieron a Santisteban por atrevido y echaron a la pícara Cornelia. Y en aquel punto se les vino a la memoria que se les había olvidado de decir al duque las joyas del Agnus y la cruz de diamante que Cornelia les había ofrecido, pues con estas señas creería que Cornelia había estado en su poder y que, si faltaba, no había estado en su mano. Salieron a decirle esto, pero no la hallaron en casa de Lorenzo, donde creyeron que estaría. A Lorenzo sí, el cual les dijo que sin detenerse un punto se había vuelto a Ferrara, dejándole orden de buscar a su hermana. Dijéronle lo que iban a decirle, pero Lorenzo les dijo que el duque se iba muy satisfecho de su buen proceder, y que entre ambos habían echado la falta de Cornelia a su mucho miedo, y que Dios sería servido de que pareciese, pues no había de haber tragado la tierra al niño y al ama y a ella. Con esto se consolaron todos y no quisieron hacer la inquisición de buscalla por bandos públicos, sino por diligencias secretas, pues de nadie sino de su prima se sabía su falta, y entre los que no sabían la intención del duque correría riesgo el crédito de su hermana si la pregonase, y ser gran trabajo andar satisfaciendo a cada uno de las sospechas que una vehemente presunción les infunde. Siguió su viaje el duque, y la buena suerte que iba disponiendo su ventura hizo que llegase a la aldea del cura, donde ya estaban Cornelia, el niño y su ama, y la consejera. Y ellas le habían dado cuenta de su vida y pedídole consejo de lo que harían. Era el cura grande amigo del duque, en cuya casa, acomodada a lo de clérigo rico y curioso, solía el duque venirse desde Ferrara muchas veces, y desde allí salía a caza, porque gustaba mucho así de la curiosidad del cura como de su donaire, que le tenía en cuanto decía y hacía. No se alborotó por ver al duque en su casa, porque, como se ha dicho, no era la vez primera, pero descontentóle verle venir triste, porque luego echó de ver que con alguna pasión traía ocupado el ánimo. Entreoyó Cornelia que el duque de Ferrara estaba allí y turbóse en extremo por no saber con qué intención venía. Torcíase las manos y andaba de una parte a otra como persona fuera de sentido.
Quisiera hablar Cornelia al cura, pero estaba entreteniendo al duque y no tenía lugar de hablarle. El duque le dijo: yo vengo, padre mío, tristísimo, y no quiero hoy entrar en Ferrara, sino ser vuestro huésped. Decid a los que vienen conmigo que pasen a Ferrara, que yo solo, y que solo se quede Fabio. Hízolo así el buen cura, y luego fue a dar orden cómo regalar y servir al duque. Y con esta ocasión le pudo hablar Cornelia, la cual, tomándole de las manos, le dijo: ay, padre y señor mío, ¿y qué es lo que quiere el duque? Por amor de Dios, señor, que le dé algún toque en mi negocio y procure descubrir y tomar algún indicio de su intención. En efecto, guíelo como mejor le pareciere y su mucha discreción le aconsejare. A esto le respondió el cura: el duque viene triste, hasta ahora no me ha dicho la causa. Lo que se ha de hacer es que luego se aderece este niño muy bien y ponedle, señora, las joyas todas que tuviéredes, principalmente las que os hubiere dado el duque, y dejadme hacer que yo espero en el cielo que hemos de tener hoy un buen día. Abrazóle Cornelia y besóle la mano, y retiróse a aderezar y componer al niño. El cura salió a entretener al duque, en tanto que se hacía hora de comer, y en el discurso de su plática preguntó el cura al duque si era posible saber la causa de su melancolía, porque sin duda de una legua se echaba de ver que estaba triste. Padre, respondió el duque, claro está que las tristezas del corazón salen del rostro. En los ojos se lee la relación de lo que está en mi alma y lo que peor es que por ahora no puedo comunicar mi tristeza con nadie. Pues en verdad, señor, respondió el cura, que si estuviérades por haber cosas de gusto, que os enseñara yo una que tengo para mí, que os le causará y grande. Simple sería, respondió el duque, aquel que, ofreciéndole el alivio de su mal, no quisiese recibille. Por vida mía, padre, que me mostréis eso que decís, que debe de ser alguna de vuestras curiosidades, que para mí son todas de grandísimo gusto. Levantóse el cura y fue donde estaba Cornelia, que ya tenía adornado a su niño, y puéstole las ricas joyas de la cruz y del agnus, con otras 3 piezas preciosísimas, todas dadas del duque a Cornelia. Y tomando al niño entre sus brazos, salió donde el duque estaba y, diciéndole que se levantase y se llegase a la claridad de una ventana, quitó al niño de sus brazos y le puso en los del duque, el cual, cuando miró y reconoció las joyas y vio que eran las mismas que él había dado a Cornelia, quedó atónito, y mirando ahincadamente al niño, le pareció que miraba su mismo retrato, y lleno de admiración, preguntó al cura cuya era aquella criatura que en su adorno y aderezo parecía hijo de algún príncipe. No sé, respondió el cura, solo sé que habrá no sé cuántas noches que aquí me la trujo un caballero de Bolonia y me encargó mirase por él y le criase, que era hijo de un valeroso padre y de una principal y hermosísima madre. También vino con el caballero una mujer para dar leche al niño, a quien he preguntado yo si sabe algo de los padres de esta criatura, y responde que no sabe palabra. Y en verdad que si la madre es tan hermosa como el ama, que debe de ser la más hermosa mujer de Italia. ¿No la veríamos?, preguntó el duque. Sí, por cierto, respondió el cura. Veníos, señor, conmigo, que si os suspende el adorno y la belleza de esa criatura, como creo que os ha suspendido, el mismo efecto entiendo que ha de hacer la vista de su ama. Quísole tomar la criatura el cura al duque, pero él no la quiso dejar, antes la apretó en sus brazos y le dio muchos besos. Adelantóse el cura un poco y dijo a Cornelia que saliese sin turbación alguna a recibir al duque. Hízolo así Cornelia, y con el sobresalto le salieron tales colores al rostro que sobre el modo
que sobre el modo mortal la hermosearon. Pasmóse el duque cuando la vio, y ella, arrojándose a sus pies, se los quiso besar. El duque, sin hablar palabra, dio el niño al cura, y volviendo las espaldas, se salió con gran priesa del aposento, lo cual, visto por Cornelia, volviéndose al cura, dijo: «Ay, señor mío, si se ha espantado el duque de verme, si me tiene aborrecida, si le he parecido fea, si se le ha olvidado las obligaciones que me tiene, ¿no me hablará siquiera una palabra? Tanto le cansaba ya su hijo que así le arrojó de sus brazos». A todo lo cual no respondió palabra el cura, admirado de la huida del duque, que así le pareció que fuese huida antes que otra cosa. Y no fue sino que salió a llamar a Fabio y decirle: «Corre, Fabio amigo, y a toda diligencia vuelve a Bolonia y di que al momento Lorenzo Bentibolli y los dos caballeros españoles, don Juan de Gamboa y don Antonio de Isunza, sin poner excusa alguna, vengan luego a esta aldea. Mira, amigo, que vueles y no te vengas sin ellos, que me importa la vida el verlos». No fue perezoso Fabio, que luego puso en efecto el mandamiento de su señor. El duque volvió luego a donde Cornelia estaba derramando hermosas lágrimas. Cogióla el duque en sus brazos y, añadiendo lágrimas a lágrimas, 1000 veces le bebió el aliento de la boca, teniéndoles el contento atadas las lenguas. Y así, en silencio honesto y amoroso, se gozaron los dos felices amantes y esposos verdaderos. El ama del niño y la cribela, por lo menos como ella decía, que por entre las puertas de otro aposento habían estado mirando lo que entre el duque y Cornelia pasaba, de gozo se daban de calabazadas por las paredes, que no parecía sino que habían perdido el juicio. El cura daba 1000 besos al niño que tenía en sus brazos, y con la mano derecha que desocupó no se hartaba de echar bendiciones a los dos abrazados señores. El ama del cura, que no se había hallado presente al grave caso por estar ocupada aderezando la comida, cuando la tuvo en su punto, entró a llamarlos que se sentasen a la mesa. Esto apartó los estrechos abrazos, y el duque desembrazó al cura del niño y le tomó en sus brazos, y en ellos le tuvo todo el tiempo que duró la limpia y bien sazonada, más que suntuosa comida. Y en tanto que comían, dio cuenta Cornelia de todo lo que le había sucedido hasta venir a aquella casa por consejo de la ama de los dos caballeros españoles que la habían servido, amparado y guardado con el más honesto y puntual decoro que pudiera imaginarse. El duque le contó asimismo a ella lo que por él había pasado hasta aquel punto. Halláronse presentes las dos amas y hallaron en el duque grandes ofrecimientos y promesas. En todos se renovó el gusto con el feliz fin del suceso, y sólo esperaban a colmarle, a ponerle en el estado mejor que acertara a desearse con la venida de Lorenzo, de don Juan y don Antonio, los cuales de allí a 3 días vinieron desalados y deseosos por saber si alguna nueva sabía el duque de Cornelia, que Fabio, que los fue a llamar, no les pudo decir ninguna cosa de su hallazgo, pues no lo sabía. Saliólos a recibir el duque una sala antes de donde estaba Cornelia, y esto sin muestras de contento alguno, de lo que los recién venidos se entristecieron. Hízolos sentar el duque, y él se sentó con ellos, y encaminando su plática a Lorenzo, le dijo: «Bien sabéis, señor Lorenzo Bentibolli, que yo jamás engañé a vuestra hermana, de lo que es buen testigo el cielo y mi conciencia. Sabéis asimismo la diligencia con que la he buscado y el deseo que he tenido de hallarla para casarme con ella, como se lo tengo prometido. Ella no aparece, y mi palabra no ha de ser eterna. Yo soy mozo y no tan experto en las cosas del mundo que no me deje llevar de las que me ofrece el deleite a cada paso. La misma afición que me hizo prometer ser esposo de Cornelia me llevó también a dar, antes que a ella, palabra de matrimonio a una labradora de esta aldea, a quien pensaba dejar burlada por acudir al valor de Cornelia, aunque no acudiera
a lo que la conociera, aunque no acudiera a lo que la conciencia me pedía, que no fuera pequeña muestra de amor. Pero pues nadie se casa con mujer que no parece, ni es cosa puesta en razón, que nadie busque la mujer que le deja por no hallar la prenda que le aborrece. Digo que veáis, señor Lorenzo, qué satisfacción puedo daros del agravio que no os hice, pues jamás tuve intención de hacérosle. Y luego quiero que me deis licencia para cumplir mi palabra, mi primera palabra, y desposarme con la labradora, que ya está dentro de esta casa. En tanto que el duque esto decía, el rostro de Lorenzo se iba mudando de 1000 colores, y no acertaba a estar sentado de una manera en la silla. Señales claras que la cólera le iba tomando posesión de todos sus sentidos. Lo mismo pasaba por don Juan y por don Antonio, que luego propusieron de no dejar salir al duque con su intención, aunque le quitasen la vida. Leyendo pues el duque en sus rostros sus intenciones, dijo: sosegaos, señor Lorenzo, que antes que me respondáis palabra, quiero que la hermosura que veréis en la que quiero recibir por mi esposa, os obligue a darme la licencia que os pido, porque es tal y tan extremada que de mayores yerros está disculpado. Esto dicho, se levantó y entró donde Cornelia estaba riquísimamente adornada, con todas las joyas que el niño tenía y mucho más. Cuando el duque volvió las espaldas, se levantó don Juan y, puestas ambas manos en los dos brazos de la silla donde estaba sentado Lorenzo, al oído le dijo: por Santiago de Galicia, señor Lorenzo, y por la fe de cristiano y de caballero que tengo, que así deje yo salir con su intención al duque como volverme moro. Aquí en mis mismas manos ha de dejar la vida o ha de cumplir la palabra que a la señora Cornelia, vuestra hermana, tiene dada, o a lo menos nos ha de dar tiempo de buscarla, y hasta que de cierto se sepa que es muerta, él no ha de casarse. Yo estoy de ese parecer mismo, respondió Lorenzo. Pues del mismo estará mi camarada don Antonio, replicó don Juan. En esto entró por la sala delante Cornelia, en medio del cura y del duque, que la traía de la mano, detrás de los cuales venía Sulpicia, la doncella de Cornelia, con el duque, que el duque había enviado por ella a Ferrara, y las dos amas, la del niño y la de los caballeros. Cuando Lorenzo vio a su hermana y la acabó de refigurar y conocer que al principio la imposibilidad, a su parecer, de tal suceso no le dejaba enterar en la verdad, tropezando en sus mismos pies, fue a arrojarse a los del duque, que le levantó y le puso en los brazos de su hermana. Quiero decir que su hermana le abrazó con las muestras de alegría posible. Don Juan y don Antonio dijeron al duque que había sido la más discreta y más sabrosa burla del mundo. El duque tomó al niño, que Sulpicia traía, y dándosele a Lorenzo le dijo: recibid, señor hermano, a vuestro sobrino y mi hijo, y ved si queréis darme licencia que me case con esta labradora, que es la primera a quien he dado palabra de casamiento. Sería nunca acabar contar lo que respondió Lorenzo, lo que preguntó don Juan, lo que sintió don Antonio, el regocijo del cura, la alegría de Sulpicia, el contento de la consejera, el júbilo del ama, la admiración de Fabio y, finalmente, el general contento de todos. Luego el cura los desposó, siendo su padrino don Juan de Gamboa. Y entre todos se dio traza que aquellos desposorios estuviesen secretos hasta ver en qué paraba la enfermedad que tenía muy al cabo la duquesa, su madre, y que en tanto la señora Cornelia se volviese a Bolonia con su hermano, Todo se hizo así. La duquesa murió. Cornelia entró en Ferrara, alegrando al mundo con su vista. Los lutos se volvieron en galas. Las amas quedaron ricas. Sulpicia por mujer de Fabio. Don Antonio y don Juan, contentísimos de haber servido en algo al duque,
el cual les ofreció 2 primas suyas por mujeres con riquísima dote. Ellos dijeron que los caballeros de la nación vizcaína por la mayor parte se casaban en su patria, y que no por menosprecio, pues no era posible, sino por cumplir su loable costumbre y la voluntad de sus padres, que ya los debían de tener casados, no aceptaban tan ilustre ofrecimiento. El duque admitió su disculpa, y por modos honestos y honrosos, y buscando ocasiones lícitas, les envió muchos presentes a Bolonia, y algunos tan ricos y enviados a tan buena sazón y coyuntura, que aunque pudieran no admitirse por no parecer que recibían paga, el tiempo en que llegaban lo facilitaba todo, especialmente los que les envió al tiempo de su partida para España y los que les dio cuando fueron a Ferrara a despedirse de él, y hallaron a Cornelia con otras 2 criaturas hembras y al duque más enamorado que nunca. La duquesa dio la cruz de diamante a don Juan y el agnus a don Antonio, que, sin ser poderosos en hacer otra cosa, la recibieron. Llegaron a España y a su tierra, donde se casaron con ricas, principales y hermosas mujeres, y siempre tuvieron correspondencia con el duque y la duquesa y con el señor Lorenzo Bentivogli, con grandísimo gusto de todos.